Hola amigos, en este problema vemos dos fluidos no miscibles que están uno sobre el otro. La idea va a ser calcular la presión en el punto más bajo del fluido que está por abajo usando el principio de Pascal, además de la ecuación fundamental de la hidrostática. Y el problema dice, un barril contiene una capa de aceite cuya densidad es de 600 kilogramos por metro cúbico de 0,12 metros de espesor que está sobre otra capa de agua de 0,30 metros de altura. ¿Cuál es la presión manométrica que hay en el fondo del barril? Básicamente lo que tenemos acá es que por aquí hay una capa de aceite y aquí hay una capa de agua en donde nosotros tenemos las alturas correspondientes. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la presión en un punto que está en esta profundidad? Y para eso nos acordamos entonces de la ecuación fundamental de la hidrostática que nos dice que la presión es una presión externa más la densidad por la gravedad por la altura, y eso tiene que ver únicamente con la contribución del fluido. Entonces vamos a separar esto en dos partes. En primer lugar vamos a calcular la presión en un punto que está por acá, digamos un punto 1, para luego calcular la presión en el punto que vamos a llamar 2. Entonces comencemos con la presión que está en el punto 1. Vamos a suponer que el aceite, que el barril está cerrado, de modo que únicamente la presión que está actuando se debe a los fluidos. O sea, la presión en el punto 1, ¿cuál es? Dado que estamos considerando que no hay un efecto de la atmósfera, tendríamos acá que aquí no hay nada, y por lo tanto la presión que hay en el punto 1 se debe únicamente a la columna de aceite que hay por sobre el punto 1. O sea, tendríamos acá que esta es la densidad del aceite por la gravedad y por la altura. Los datos que conocemos es que la densidad del aceite es de 600 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de gravedad vamos a dejarla por 10 metros por segundo cuadrado, y que la altura de la columna de aceite son esos 0,12 metros que se ven en la imagen. O sea, la presión que genera la columna de aceite que hay por sobre el punto 1 va a ser la densidad, que son 600 kilogramos por metro cúbico, por la aceleración de gravedad, que son 10, y por la altura de esa columna, que son 0,12 metros. Y si reemplazamos todo esto en la calculadora, tendríamos 600 por 10 por 0,12, y eso es exactamente 720 pascal. Ahora, usando eso como base, vamos a poder calcular la presión en el punto 2. Ahora, para calcular la presión en el punto 2, solamente necesitamos saber la presión externa aplicada al fluido que nosotros estamos estudiando. En este caso, el aceite está aplicando la presión de 720 pascal por sobre el agua, más la contribución de la columna de agua, en este caso, que está por sobre el punto 2. O sea, si vamos a la presión en el punto 2, tendríamos que la presión externa aplicada, que es la presión aplicada por el aceite, van a ser la presión 1 que calculamos más la contribución del agua, en este caso que sería la densidad 2 por la gravedad por la altura de la columna de agua, en este caso, que le vamos a llamar altura 2, donde los datos en principio son densidad 2, como eso es agua, la densidad vamos a considerar por 1000 kilogramos por metro cúbico, y la altura de la columna de agua es de 0,30 metros. Así que si reemplazamos todo esto, tendríamos los 720 pascal que son aplicados por el aceite que está por sobre nuestra columna de agua, más la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, por la aceleración de gravedad que estamos considerando 10, y la altura 2, que es 0,30. Si ponemos todo esto en nuestra calculadora, nuestro resultado va a ser 3720 pascal. Y esa entonces sería la presión manométrica que hay en el fondo del barril. Ahora también podríamos preguntarnos, si esta es la presión manométrica, ¿cuál sería la diferencia si abrimos el barril? Bueno, en realidad la única diferencia que habría sería que esta presión absoluta que calculamos en el punto 1
debiera considerar también la presión atmosférica, que son 101.300 pascal. Pero como la pregunta es la presión manométrica es cualquier diferencia o cualquier exceso que hay por sobre la presión atmosférica. O sea, el resultado final habría que restarle esa misma presión atmosférica que sumamos al principio, y el resultado nuevamente sería 3.720 pascal. Y bueno, espero que este pequeño cálculo haya servido para entender un poco más el cálculo de la presión dentro de uno o varios fluidos. También les dejo un problema asociado a lo que hicimos recién, y la pregunta es: ¿cuál será la presión a una profundidad de 0,1 metros desde la parte superior del barril y a 0,2 metros medida desde el mismo punto? Eso, chicos, cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.